En la parte de microbiología, ustedes van a encontrar el día de mañana que ¿Tú eres de esta clase entonces? puede llegar un paciente con una lesión, Ay, tú vas a ser el encargado. con esta manifestación en la lengua, puede llegar un paciente con esta manifestación en los labios, puede llegar un paciente con esta manifestación en la parte lingual de los intestinos inferiores, puede llegar un paciente con alto índice de caries, ¿cierto? Puede llegar un paciente con recesiones gingiviales, cualquiera. Entonces yo, como les decía antes, cómo yo puedo tratar a una lesión si yo no sé si esto es un hongo, una bacteria, un virus, esto es un hongo, una bacteria, un virus, esto es un hongo, una bacteria, un virus, ¿cierto? Entonces es importantísimo yo tener conocimiento de qué tipo de microorganismo es para saber por dónde comienzo, qué es lo que le voy a dar a ese paciente, cómo voy a tratar, ¿ok? Sabiendo qué microorganismo es el que estoy enfrentando. Y para que exista una enfermedad, ¿qué tengo que tener? ¿Qué es ¿Cuándo estoy enfermo? ¿Cuándo me enfermo? Cuando mi sistema inmunológico está bajo, excelente. ¿Por qué más me enfermo? Factores externos, excelente. ¿Cómo qué? La respuesta está perfecta. A veces pueden ser Clima. químicos también. Químicos, correcto. ¿Y qué más? Una más me falta. ¿Porque no hay un virus? Ok. Digamos microorganismos, porque una bacteria también me causa una enfermedad, un hongo también me causa una enfermedad. Entonces, para que me cause una enfermedad, para que yo me enferme, ¿qué tengo que tener? Defensas bajas, factores externos y microorganismos, ¿cierto? Si yo no tengo las tres, no, difícil que yo me enferme, ¿sí? Entonces, ustedes me dijeron, microorganismos, aquí orales, claves microorganismos, puede ser virus, hongos o bacterias, ¿sí? Estoy hablando, vamos a concentrarnos en microbiología oral, no vamos a hablar de nada gastrointestinal, del corazón, no, vamos a hablar de la boca, ¿cierto? Tengo que tener un huésped susceptible. Ya me dijo la doctora, ¿cómo se llama su nombre? Camila. Ya me iba acordando del semestre y los nombres, ya. La doctora Camila me dijo, tengo que tener un huésped susceptible, o sea, las defensas bajas. Y por ahí también tengo que tener un desencadenante ambiental, ¿cierto? Porque acá me dice microorganismos orales claves. ¿Ustedes tienen bacterias, virus y hongos en la boca? ¿Qué piensan? Sí. Sí, excelente. ¿Sí? No existe boca estéril. ¿Sí? Tengo que tener bacterias en la boca. Esas bacterias normales que están en la boca, ¿me causan algún tipo de enfermedad? No. Yo tengo bacterias en la boca y a mí no me sangra la encía, no tengo halitosis, no tengo caries, no tengo, cuando me paso el virus dental no me sangra. O sea, estoy sano. ¿Pero tengo bacterias? Claro que tengo bacterias. ¿Sí? Tienen que estar ahí para llegar a tener un equilibrio. ¿Qué pasa cuando yo tengo, qué pasa hablando del antibiótico? Me dan un antibiótico porque me enfermé. ¿Qué suele pasar cuando me dan un antibiótico? Hablando negativamente. El microbiota del organismo o tiende a elevarse o tiende a disminuir. Depende en el sitio, ok. Pero ya, por ahí es la respuesta, sí. Pero ¿qué más? ¿Qué me pasa? De ley se han dado antibióticos a ustedes o le dan a la abuelita y dice, ya estoy curada, ya no estoy enferma, pero hijo de madre, voy 3 días en el baño con el estómago hecho agua y hecho mierda. ¿Por qué pasa eso? Porque yo tengo microorganismos en el tracto gastrointestinal, como tengo los microorganismos en la boca, que viven ahí, normales, la biota normal. Si a un paciente le doy antibiótico por X motivo, porque hablando de la boca, porque tuvo una infección, porque tuvo un absceso, porque tuvo una pericolonitis, porque tantas enfermedades que hay en la boca, yo le doy antibiótico y el paciente me va a decir, doctor, de la boca ya estoy perfecto, ya no me duele, ya no me... O sea, estoy perfecto. Pero pasado 3 días del baño, que ayúdate. Es normal, ¿por qué? Porque yo estoy matando las bacterias que son buenas, ¿sí? Que van al estómago, al intestino, y esto hace que se
cambia esa microbiota que era normal y se me descompone mi estómago. Y toda la parte digestiva se ha hecho pedazos, ¿cierto? ¿Qué le doy a ese paciente que está con diarrea de 3 días? Suero oral. Suero pero para que se hidrate, porque me estoy deshidratando, pero no lo estoy curando. Antibióticos le sigo matando al man. Sí le doy suero, sí, pero para que esté hidratado. ¿Qué le doy a ese man que está con... Destruir todas esas bacterias buenas? ¿Qué? Exactamente. ¿Y qué es la enterogermina? Bacterias. Sí. Enterogermina, que es un producto muy... Enterogermina es un nombre comercial, ¿no? Sí. ¿Pero qué es la enterogermina? Voy abajo y dice probióticos. Es decir, me pego un vaso de bacterias. Qué rico. Me pegué bacilos, me pegué cocos, me pegué estafilococos. Perfecto. ¿Para qué? Para reponer toda esa flora que maté con el antibiótico. ¿Ok? Entonces el probiótico sirve para recuperar esto. ¿Qué pasa muchas veces en la boca? El paciente, a ustedes les va a pasar cuando empiecen sus clínicas, dice, doctor, tengo unas como descamaciones de la boca. Me meto el dedo, me salen como unas telas blancas y todo esto, ¿sabes? Y tengo el pH muy ácido. ¿Por qué puede estar pasando esto? Porque a lo mejor estoy matando las bacterias de la boca innecesariamente. Y mi pregunta primero que le hago, ¿tú estás usando algún tipo de enjuague bucal? Sí, doctor, yo uso el Listerine, el más fuerte que existe, está explicado. ¿Sí? Entonces le digo, los enjuagues, yo no soy en contra de los enjuagues son un complemento para la higiene, pero el mal uso de un enjuague me va a llevar a que yo mato las bacterias de la boca y se me empieza a destruir las mucosas, que igual que en el estómago, se me destruyen las mucosas, existen unas descamaciones, tengo una tendencia a mayor tener índice de tener aftas, ¿sí? Descamaciones de la mucosa, que se expone el tejido conjuntivo y duele, esa afta que sale el blanco, de madre que me da, no puedo pegarme. ¿Sí? Muchas veces, entonces, ¿por qué? Porque estoy matando las bacterias buenas, también de la boca. Entonces suspende el enjuague. ¿Sí? El enjuague no es para usarlo 4 o 5 veces al día, y peor con mucho alcohol. ¿Sí? Por eso el Listerine sacó el Listerine 0, que es el Listerine sin alcohol, porque el efecto del Listerine normal tiene un índice muy alto de alcohol. ¿Sí? Entonces todo esto va a cambiar estos microorganismos orales. Claro, entonces para que yo tenga una enfermedad, tengo que tener un microorganismo que en realidad me esté causando una enfermedad, porque los microorganismos normales no me causan ninguna enfermedad. ¿Sí? Huésped susceptible, ya me dijo la doctora Camila, que es cuando un paciente está con las defensas bajas, ¿cierto? ¿Por qué se le bajan las defensas a un paciente, a una persona? A veces por estrés. Estrés, claro. Cambio de temperatura, pero lo vamos a poner acá. Desencadenantes ambientales. Cambios hormonales, ¿sí? Paciente embarazada. No es una enfermedad del embarazo, ¿sí? Pero muchas personas, muchas mujeres piensan que es una enfermedad y después vamos a hablar del tema ese más adelante. Doctor, se me cayeron 2 dientes en el primer hijo, en el segundo perdí estos 2, ahorita estoy embarazada del tercero, quiero saber cuáles se me van a caer. El embarazo no es enfermedad, ¿sí? Hay un cambio hormonal, como ya me dijeron acá, claro, importantísimo. Una mujer está embarazada, hay un cambio hormonal, pero ese cambio hormonal me va a hacer que sea un huésped susceptible. Pero si ese huésped susceptible mantiene los microorganismos normales, no tiene por qué perder los dientes, ¿sí? No es igual embarazo igual pérdida de dientes. Muchas de las personas piensan eso, pero no es así, ¿sí? Entonces si yo no tengo microorganismos orales claves, puedo tener un hueso susceptible que si yo no junto estas 3 yo no voy a llegar a tener una enfermedad, ¿ok? Esa madre embarazada, yo le digo, si usted viene a mi consulta el día que supo que está embarazada, a los 3 meses, a los 6 meses y antes de que dé a luz, a usted no se le va a caer ni un solo diente, le garantizo y le firmo. Si se le caen, yo le pago todos los estudios de sus hijos. ¿En serio, doctor? Sí, pero firme aquí, usted viene el día que se embarazó, a los 3 meses, el primer trimestre, a los 6 y antes que dé a luz. Apostemos y yo. La mamá, si no se lava los dientes, no se le van a caer los dientes. Garantizado. ¿Sí? Porque yo estoy controlando
estos microorganismos. Entonces, quiero microorganismos que estén los normales, quiero que estén en la boca. ¿Sí? Lo que pasa es cuando tengo los microorganismos que no son los normales y aumentan en número, me van a llevar a tener una caries, me van a llevar a tener una gingivitis, una periodontitis, una periimplantitis y se me caen los dientes. ¿Ok? Excelente. Y por último, los desencadenantes ambientales que ya me dijeron por acá: clima, cambios bruscos de temperatura, tabaquismo, ¿sí? Vape, que es rico, ¿no? Pero es enviciante, pero bueno, ya no como por supuesto. Alguna vez probé. Pues es tan enviciante que dejé. No es buena idea. Pero esos deben ayudarme para ser un desencadenante ambiental, ¿cierto? Juntando todo esto, de esa manera voy a llegar a tener una enfermedad. Entonces fíjense que no es tan fácil que un paciente se enferme, no es tan fácil que un paciente me dé caries, no es tan fácil que me dé una periodontitis. Tiene que acontecer muchas cosas, ¿sí? Que van de la mano. Y viene un paciente que se encuentra en condiciones de salud, sano, ¿cierto? Veo que no tiene inflamación, veo el margen de la encía que acompaña, todo perfecto. ¿Todo bien? ¿Ah? Acá no veo nada. Veo que es un paciente sano, ¿cierto? Llega, entonces yo siempre parto de ver una imagen que sé que mi paciente está sano, que yo veo que no le duele nada, y llega un paciente en otras condiciones que digo, este paciente sí tiene una enfermedad, ¿cierto? Ya no está tan sano que digamos, ¿sí? Tengo mucho cúmulo de biofilm, bacterias calcificadas, tengo recesiones de encía, recesiones gingivales. Doctor, quiero que venga porque yo sé que usted pone implantes. Usted fue alumno del doctor Mario Muñoz, entonces le enseñó bien. Quiero que me ponga 2 implantes aquí. ¿Sí? Bueno, le pongo. ¿Le pongo o no le pongo este man 2 implantes? Y hay que pagar la DAI, ¿no se acuerdan? De inicio no, ¿cierto? Primero yo explico al paciente toda la cochinada que tiene en la boca, ¿sí? Entonces muchas veces nos buscan los pacientes y dicen, doctor, estos 2 dientes se me mueven, estos 2 no puedo comer, con el choclo y la manzana ya no puedo comer porque se me mueven estos 2 dientes. Y el resto, no, estoy bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Acá no tengo muelas, acá no tengo muelas, pero como con los de adelante, estos 2 me están molestando porque se me mueven y no puedo morder, no puedo comer. Pues póngame 2 implantitos aquí, ya decía. Camos, etcétera, etcétera, que hablaremos mucho de eso en el semestre, ¿ok? ¿Qué otra cosa que cambia la ecología oral de la boca? Estos microorganismos que yo les decía, ¿sí? Si tengo microorganismos buenos que están en mi boca en este momento, yo tuve la oportunidad de lavarme los dientes antes de salir de mi casa, tengo microorganismos buenos. ¿Qué puede ser cambiar esto? Puedo tener una saliva que sea un pH de la saliva más ácido, ¿correcto? Yo siempre quiero que mi saliva sea neutra o básica. No quiero tener un pH ácido porque las bacterias se dan bien con pH ácido. ¿Quién tiene una saliva ácida? ¿O quién puede tener una saliva ácida? ¿Con diabetes? Por si pacientes que fuman. ¿Con qué me dijo? ¿Con diabetes? Diabetes tienen un pH ácido, correcto. ¿Qué? Anemia no, bueno. Puede ser bulimia. pacientes con cáncer. Pacientes con cáncer, excelente. Lo que me decía acá doctora Camila, sí, se confundió en anemia y bulimia. Pero está bien, ¿será que creen eso? Ya. Con bulimia, ¿sí? Son pacientes que se provocan o vomitan o anoréxicos o bulimia, ¿sí? Esos pacientes tienen un pH muy ácido, ¿sí? El provocarse náuseas o vómitos tienen un pH muy ácido y esos pacientes tienen una tendencia a tener erosiones en los dientes. ¿Qué es la erosión? Un desgaste químico del esmalte del diente. ¿Sí? Ese diente está liso, está desgastado, alto índice de tener caries. No tengo un buen flujo de saliva, disminuye el flujo de saliva. Si no tengo saliva, tengo menos defensas, porque la saliva tiene muchos inmunoglobulinas de defensa y me van a provocar tener una enfermedad, ¿cierto? No, más que enfermedad, cambiar la ecología oral.
voy a comenzar a tener bacterias malas, que es la que yo no quiero, ¿cierto? Estilo de vida, ya dijimos por acá, dijimos el uso del cigarrillo, vape, los muy cafeteros, las drogas. Puede ser también los que tengan alguna enfermedad renal. Sí, enfermedades como, sí, claramente los pacientes que tienen enfermedades renales, primero que no pueden tomar ningún tipo de medicamentos, son pacientes limitados a tomar medicamentos, y esos pacientes también tienen un alto índice que tienen otro tipo de enfermedades. Los pacientes diabéticos, como dijo acá la doctora, pacientes diabéticos, ¿qué va a tener? Pésima cicatrización, pésima, la ecología oral muda bastantísimo, cambia bastantísimo. Obviamente pacientes diabéticos no controlados. Si un paciente diabético es controlado, no pasa nada, es un paciente normal, igual que cualquiera de nosotros que no seamos diabéticos, ¿cierto? Y por último, las defensas del huésped también me pueden llevar a cambiar esta ecología oral, ¿sí? Entonces yo cuando hago una historia clínica, cuando llega su paciente, les dice, bueno, no sé la historia clínica, el paciente primera vez, sí, cuénteme, ¿tiene alguna enfermedad importante? Y nos dice por ahí, sí, tengo diabetes. Pacientes bulímicos o anoréxicos jamás me van a decir que son bulímicos o anoréxicos, ¿sí? Pero yo me voy a dar cuenta, ¿por qué? Por los desgastes que tiene en la boca, ¿sí? No en la boca, en los dientes. Paciente diabético, paciente con cáncer. Sí, doctor, yo recién estoy en un tratamiento de quimioterapia, estoy en un tratamiento con radioterapia. De hecho, mi doctor oncólogo me recomendó que visite un odontólogo, ¿sí? Porque estoy en tratamiento de cáncer. Yo ya me puedo imaginar que ese paciente ya no está tan sano. Yo me puedo imaginar que a lo mejor es un paciente que puedo encontrar, sin abrir la boca, si uno es una historia clínica, yo a lo mejor ya puedo encontrar que el paciente está así. Pacientes diabéticos no controlados es muy común ver este tipo de enfermedades, recesiones gingivales, movilidad de los dientes, ¿sí? sin que abran la boca. Pacientes con cáncer, ¿sí? Que están pasando por una... Recién yo vi un paciente conocido y me dijo, mi oncólogo me dijo que visite un odontólogo porque estoy en tratamiento de quimioterapia. Y perfecto, vino. Le hizo caso inmediatamente a su doctor y tenía ya leves inflamaciones, leve gingivitis en los sectores posteriores, etcétera, que era muy tratable. O sea, muy como que cogerlo a tiempo va a evitar que yo llegue a tener recesiones gingivales o una enfermedad más avanzada. Entonces, si yo trato a cualquier paciente a tiempo, puede tener menos problemas de que llegue a algo más avanzado o ya llegar a perder esas piezas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya después veremos qué tipos de microorganismos son los que podemos encontrar en una ecología oral. Cocos, estreptococos, bacilos, estafilococos, etcétera, ¿sí? Veremos después cuál es la diferencia entre microorganismos gram positivos y gram negativos. De esto hablaremos una clase entera, de cuál es la diferencia entre los gram positivos y gram negativos. Y esto van a ver después que se junta todo con la parte de farmacología, de los antibióticos. Porque hay una tanta gama de antibióticos que uno dice, hijo de madre, ¿qué le doy a este hermano? No tengo idea. Depende qué microorganismo voy a tratar. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en el semestre. No se desesperen todavía. Otro de los acontecimientos que puede pasar cuando un paciente tiene una enfermedad en boca, una enfermedad crónica, llega un paciente en estas condiciones, la foto no me ayuda mucho, pero bueno, veo que ya no está tan sano como este que vimos acá. Esto es sano. Y llega un paciente ya no tan sano. Veo inflamación acá, veo que no tiene molares superiores, veo una recesión aquí en el canino, veo una recesión en el otro canino, veo que no tiene molares superiores y me dice, doctor, quiero que me ponga implantes. ¿Sí? A este paciente tiene alta cantidad de bacterias gram negativas, como les dije hace 10 segundos. Después vamos a ver qué es bacteria gram positiva y gram negativa. ¿Sí? Ahorita no me pregunten, ¿qué es gram negativa? ¿Qué es gram positiva? Pues sabe. Pero eso lo vamos a ver en una clase entera, ¿ok? Estas bacterias gram negativas contienen en su pared celular una cosa que se llama una capa externa, que se llama lipopolisacáridos. ¿Sí? Los lipopolisacáridos son los que
despiertan a mi sistema inmunológico, ¿sí? Que tienen especialmente las gram negativas. Las gram positivas son bacterias más buenas, entre comillas, y yo no quiero tener bacterias gram negativas en la boca. ¿Por qué? Porque tienen esta capa de LPS o lipopolisacáridos. Esta capa de LPS o lipopolisacáridos son los que despiertan una respuesta inflamatoria. Se despiertan, es un antígeno anticuerpo, entró la bacteria y mi sistema inmunológico dice, hijo de madre, alguien está molestando, ahí llegó alguien a jorobar, estábamos tranquilos y bueno, entonces activémonos. ¿Y qué pasa cuando estas respuestas inflamatorias, o sea, mis células se activan? Secretan prostaglandinas o citoquinas proinflamatorias. ¿Por dónde? Por todo el torrente sanguíneo, ¿sí? A donde llegue. Puede ser que el microorganismo entró por aquí, en esta inflamación que tengo aquí. Fíjense cómo está aquí la parte de la encía sangrante, aquí mira inflamación. Aquí hay una inflamación. ¿Por qué está inflamado? Porque hay bacterias gram negativas. Se produce una respuesta inflamatoria y esta empieza a circular por todo mi cuerpo. ¿Sí? Por todo mi cuerpo empieza a circular. ¿Y qué me va a llevar a tener esto? Enfermedades cardiovasculares, niños prematuros o bajo peso. ¿Por qué? Por eso, no sé si ustedes ya han escuchado que muchos de los pacientes que tienen una enfermedad oral tienen problemas cardíacos, ¿sí? Problemas de Alzheimer, bacterias que tengo una inflamación crónica. Esta inflamación crónica se me va al cerebro, se me va al corazón, se me van a las articulaciones también. Y por último, ¿qué pasa aquí? Como les dije antes, enfermedades cardiovasculares. Y en las madres embarazadas, yo les voy a contar una historia de la vida real. Una de mis alumnas, hace algún tiempo de posgrado, ella hizo una tesis, quería comprobar esto, que una inflamación me va a llevar a tener niños prematuros y de bajo peso al nacer. ¿Por qué pasa esto? Y ella se fue al hospital donde hay las madres embarazadas, que es el hospital del Banco Ortiz, y cogió 100 madres. No les hizo nada. A las 100 madres que estaban en el último trimestre de embarazo, es decir, el 6º mes de embarazo. Cogió aquí, solo fue con un espejo, un bajalenguas, y dijo, abra la boca, Camilita. No tiene inflamación, sí tiene inflamación. Tiene inflamación, sí tiene inflamación, no tiene inflamación, no tiene inflamación, tiene inflamación. Solo eso, ¿sí? Y confirmó que todas las madres que estaban con inflamación, es decir, que veía inflamaciones con una gingivitis, una periodontitis, una transiciones gingivales, pérdida de dientes, ninguna de ellas llegó a completar el embarazo completo. Y cuando yo no completo el embarazo completo, ¿qué va a tener? Niños de bajo peso, ¿sí? Entonces, qué importante que es para nosotros los odontólogos o los periodoncistas, digamos, que hacemos más la parte de salud oral, bueno, entre todos los odontólogos en realidad tendríamos que hacerlo, pero es esa prevención. Lo que yo les decía antes, a una mujer embarazada no significa que esté embarazada va a perder dientes, pero si una mujer embarazada que es un huésped susceptible, no porque esté enferma, sino porque su cambio hormonal es muy grande, ¿sí? Secreta muchos estrógenos, progesterona, y estrógeno y progesterona a partir del 2º mes de embarazo es un miel para las bacterias, ¿sí? Y si esa paciente no tiene una buena higiene, las bacterias rápidamente se le van a meter en el surco gingival, en las encías, en el surco, y me va a comenzar a provocar una inflamación crónica y está circulando por todo mi torrente sanguíneo. Y al estar todas estas prostaglandinas en el torrente sanguíneo, ¿por qué se adelantan los niños o por qué? Porque aumentan las contracciones intraútero, ¿sí? Entonces la mujer que está en el 6º mes de embarazo, que empiecen a aumentar esas contracciones por causa de estas prostaglandinas, ¿qué va a pasar? Van a ser antes, ¿cierto? Y si van a nacer antes, van a ser prematuro, bajo peso, muchas veces con pulmones no bien formados, terminan en incubadora muchos meses, lo que sea, ¿sí? Entonces, eso que yo puedo evitar, enfermedades cardiovasculares, enfermedades de las madres embarazadas, etcétera, se dan porque las bacterias gram negativas están en la boca, ¿sí? También una vez el doctor Fernando Sandoval, yo cuando era alumno del doctor Fernando Sandoval,
exactamente hace 25 años, nos contó una historia de un paciente que era un paciente hospitalario, porque el doctor Fernando Sandoval es cirujano maxilofacial, él trabaja en el hospital. Dice que había un viejito que estaba en terapia intensiva como 5 días y nadie de los doctores ni nadie sabían qué tenía. Le hicieron exámenes del corazón, exámenes de los pulmones, exámenes de la médula espinal, exámenes, todo, tomografías. Y los médicos eran juntos, los médicos, puta, ¿de dónde está este man enfermo? Qué raro. Y el doctor Sandoval, la historia del Sandoval, no sé si era verdad, pero nos convenció. Es una bonita la historia. Y el doctor Sandoval pasaba por ahí y dijo, por si acaso alguien de ustedes le vio la boca. Y los médicos, doctores dijeron, no, en realidad, ya, yo lo hago porque yo soy el cirujano maxilofacial del hospital. Y él entró y le revisó la boca al paciente y tenía unas infecciones tenaces. Obviamente un paciente con terapia intensiva, no es que le van a hacer, vamos, aquí hay que hacer un tratamiento de conducto, que hay que poner nada, saque todo. Le sacaron todos los dientes, todos. Y el paciente el siguiente día se despertó y al segundo día ya se fue a su casa caminando. Las infecciones venían directamente de su boca. ¿Sí? Entonces un paciente que está con, por eso siempre ustedes deben saber que las bacterias o las infecciones de la boca son las peores de nuestro cuerpo. ¿Sí? Ni de nuestro tracto gastrointestinal, ni de nuestro tracto reproductor. Nuestros órganos reproductores no son no tenemos tantas bacterias como en la boca. ¿Sí? Esto es súper importante nosotros enseñar a nuestros pacientes lo que podemos evitar. ¿Sí? Tener un control de estas bacterias gram negativas. Ya vamos a ver después cómo son. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo estamos de ahora? Hasta las 8:20. Hasta las 8:40. Después estoy en clases. ¿Qué? Para ver si les estoy. Pintura. Tengo escultura. Yo con escultores. De repente llegaba un yucho, una yucha de escultura. Escúltele. Era chévere también. Bien. ¿Qué sigue? Muy bien. Entonces miren acá. Enfermedades provocadas por bacterias. Miren este paciente, este paciente le presionaba acá y salía toda esta parte que vemos aquí, es pus. Entonces huele riquísimo, es bien agradable, es súper. El paciente dice, doctor, lo que pasa es que tengo un sabor amargo en la boca. ¿Por qué será? ¿Sí? Enfermedades provocadas por bacterias. Esta es una enfermedad provocada por hongos, que es una candidiasis. Candidiasis muy típica de la lengua, de la boca. Bueno, también vamos a ver la parte de los hongos. En el paladar blando se hacen literal como unas películas blancas, blanquecinas, que me pueden llevar a tener halitosis, también inflamación de los carrillos, de la lengua, etc. ¿Sí? Hongos. Y por último tenemos un virus acá. Exactamente. Virus del herpes. Uno. Solo hay 1 y 2. Ya el 3 ya se inventó ChatGPT. Se inventó la Paula. Se inventó la Paula. Virus del herpes hay 1 y 2. El 1 de la cintura para arriba, el 2 de la cintura para abajo. ¿Sí? Virus del herpes. No, hay unos primos del virus del herpes, que se llama el Coxsackie, el herpes zoster, la varicela zoster, exacto, son primos del virus de la varicela. Pero después falta como 3 o 4 semanas vamos a ver una enfermedad que se parece muchísimo a esta de acá. ¿Sí? Se llama impétigo. Es un producto de una bacteria que el paciente va a llegar con las muy parecidas a estas lesiones, pero nosotros le vamos a saber identificar, porque como les dije antes, si les digo que hay una bacteria y les pongo a este otro lado una bacteria que esté produciendo una lesión muy parecida a esto, chuta, ¿qué hago? ¿Le doy un antiviral o le doy un antibiótico? Entonces, para saber, hacemos un diagnóstico diferencial de cuál de las dos, cuál fue el origen de una lesión acá o una lesión acá. ¿Sí? Una es viral, una es bacteriana, pero vamos a ver que
Clínicamente pueden ser parecidas, pero yo en la evolución ya voy sacando información al paciente y veo cómo evolucionó el virus y cómo evolucionó la bacteria y ya puedo sacar mis conclusiones y si le doy un antibiótico o le doy un antiviral. Y luego una pregunta, en pacientes inmunocomprometidos, ¿cómo es el ámbito de ¿Cambia qué? O sea, ¿cuál es la pregunta? Tengo... Cambia, por ejemplo, que el paciente requiera antiviral o solo, por ejemplo, lo que nos vimos en micro era que algunos pacientes como que desarrollaban úlceras, pero era como en ciertos lapsos de tiempo donde el paciente se veía en situaciones donde su sistema inmunológico baja y se queda del otro lado. Ajá. Pero en cuestión de boca, ¿afecta alguna pieza dental? No, específicamente puede ser, hay una enfermedad en la boca que se llama la periodontitis juvenil, ¿sí? O periodontitis aguda juvenil, que afecta directamente a los incisivos centrales y al primer molar superior, o sea, 11-21, 16-26, ¿sí? Es una periodontitis juvenil que ataca de pacientes de entre los 15 hasta los 25 años, ¿sí? Viene a ser un huésped susceptible, sí, porque el paciente su sistema inmunológico no está tan activo, digamos, como un paciente que esté totalmente sano. Entonces, esos son los únicos pacientes que le afecta directamente a estos dientes. Pero en general no existe diferencia de, o sea, un paciente inmunocomprometido te ataca cualquier diente, la parte de la mucosa de la lengua, de los carrillos, entonces, en general toda la boca. Toda la boca. No hay mayor diferencia. Solo en ese caso que les explico, que es muy raro, entonces vienen los pacientes, está el paciente inmunocomprometido, hacemos un sondaje y tiene bolsa periodontal en el 11, en el 21, el 12 no, el 13 no, el 14 no, el 15 no, el 16 se me va, 17, la boca todo normal y afecta a los centrales y a los primeros molares. Es una cosa de locos, rarísima, pero existe, hay muchos estudios, hay artículos que corroboran que afectan solo esos dos dientes. Y es rápido, es la evolución rapidísima. ¿Okay? Es un video, pero es aburrido, no les quiero aburrir. Chicos, entonces para la primera parte que nosotros vamos a empezar a ver es la parte de los microorganismos, de cómo dividimos ya la clase. La primera parte vamos a ver sobre una introducción a las bacterias, más que las bacterias, a la microbiología. ¿Qué tipo de bacterias tenemos? Cómo su morfología, etc. ¿Sí? Dentro de los reinos de las bacterias es del reino procariota. ¿Por qué se llama el reino procariota? Porque no carece de núcleo, ¿cierto? Bacterias que son de vida libre o parasitaria que carecen de membrana nuclear son organismos unicelulares. Me equivoqué, no hablé bien, no tiene una membrana nuclear, ¿sí? Nuestras células de eucariotas, sí tienen una membrana nuclear, ¿sí? El resto de los componentes de cada componente de la bacteria lo vamos a ver a la próxima clase con más detalle, ¿sí? Y cómo este personaje aquí, un científico sueco, se llama Carl von Linus. Él fue el que empezó a darle la nominación a los microorganismos, ¿sí? Dígame el nombre de una bacteria, de un microorganismo cualquiera. Streptococcus mutans, excelente. Entonces el streptococo es el género de la bacteria y el mutans es el especie, ¿cierto? Entonces este científico fue el que dio el nombre y el apellido a todos los microorganismos, ¿sí? ¿Cómo es el género? Primero, ¿cómo se escribe un nombre? El Streptococcus mutans, que ustedes me acaban de dar de ejemplo. ¿Cómo se escribe? Primero, la primera letra siempre va en mayúscula, ¿sí? Y es compartido por varias especies que poseen la misma característica a la que alude ese término. Ustedes me dieron un buen ejemplo, Streptococcus mutans. ¿Qué es un estreptococo? Un coco. Un montón de cocos. Una cadena de cocos, ¿sí? Porque los cocos puede ser un solo coco, que es una bacteria redondita, un diplococo, que son en pares, y de 3 en adelante, estreptococo. Y cuando las bacterias de estos cocos ya no están en cadena, sino se agrupan como un racimo de uvas, se llaman estafilococos, ¿sí?
Staphylococcus aureus. Vamos a verlo también. Staphylococcus aureus produce todo lo que es pus, ¿sí? La espinilla que me salió aquí, la infección que me salió aquí, donde tengo pus, Staphylococcus aureus, ¿sí? Pero vamos a ver después, tranquilidad. Entonces, bueno, ¿y la especie? La especie, ¿qué característica? Se escribe con minúscula y alude a alguna característica muy en particular de este microorganismo o quién lo descubrió por primera vez o el lugar donde se lo encuentra. ¿Sí? Entonces, la especie, género se escribe con mayúscula y es la forma más fácil. El género es la forma en cómo a un microorganismo yo lo veo en el microscopio. ¿Sí? Entonces veo que es una cadena de cocos, un estreptococo. Entonces veo cadena de cocos, le voy a llamar de estreptococo. Veo que son solo en parejas, dos, le voy a llamar diplococo. ¿Sí? Entonces, como yo lo veo en microscopio, es el género. Y la especie, a la persona quien lo descubrió, el científico, entonces la doctora Palma, después el estreptococo, Palma, ¿sí? Porque es la doctora Palma que estaba desocupada un sábado sin hacer deberes, cogió y dijo, ve, aquí encontré un estreptococo Palma porque yo lo describí por primera vez en él. Entonces, ¿quién pone la especie? El científico quien lo descubrió o el sitio donde lo puede encontrar. ¿Sí? Chicos y chicas, también yo soy tan buena gente. El que no saca A conmigo ya se pasa. Yo les voy dando las preguntas de los exámenes. Esta es la pregunta número 14 del examen. ¿Ya? La pregunta va a decir así: ¿cuál es la designación o la nominación que tienen los microorganismos? Y describan. Ustedes, si quieren, tómenle foto, pongan en el fondo del panel, lo que quieran. Y vale, es más, esa pregunta vale 10 puntos. ¿Sí? Entonces pone género y especie. Género es la parte que describe la característica específica del microorganismo y se lo escribe con mayúscula. Y si quiere aumentar, es la forma en que el científico lo ve al microscopio. Y la especie se escribe con minúscula, ¿sí? Es una característica muy particular, o quién lo descubrió por primera vez, o el lugar donde se encuentra. ¿Por qué es tan importante que yo les dé esto de género y especie? Porque ya me pasó alguna vez en alguna tesis que escribían pésimamente mal los microorganismos. Y estaban en la tesis y estaba invitado un profesor de microbiología. Decía, ¿pero quién les enseñó microbiología a estos manes? La que no saben ni escribir. Y yo así, che loco. ¿Okay? Entonces, esto es súper importante en los exámenes. Ustedes, al final del semestre, ustedes ya van a saber todos los bacterios. Me van a decir Staphylococcus aureus, Streptococcus mutans, Actinomyces viscosus, Actinomyces odontolíticus. Pero cuando yo escriba Actinomyces odontolíticus, va a ser que Actinomyces es con A mayúscula y odontolíticus con minúscula. ¿Sí? Súper importante. Entonces, por ejemplo, Actinomyces israeli y Actinomyces odontolíticus. Actinomyces significa un hongo en forma de rayo, porque se creyó que este microorganismo era un hongo debido a su aspecto de como estaba visto en el microscopio. ¿Sí? Entonces, Actinomyces significa que es como un rayo y lo veían hacia el microscopio. Y ahí Israel, y es la persona Israel fue quien lo descubrió, por eso lo pusieron como israelí. Y odontolíticus, ¿por qué? Porque lo encontraron en el fondo de una cavidad cariosa de un diente que estaba en lisis, en destrucción. ¿Sí? Entonces, acuérdense, Actinomyces, la forma en que yo, no la forma, sí, la forma en que yo lo estoy viendo es el microorganismo en el microscopio. Yo veo un streptococo, veo un estafilococo, veo después vamos a ver muchas bacterias, Agregatibacter actinomycetem comitans. Se lo van a saber de memoria. ¿Okay? ¿Cómo yo lo veo? Y por último, Israel, esta persona, porque fue Israel quien lo descubrió, y si no, por último, odontolíticus, que es donde yo lo encuentro, donde fue encontrada por primera vez esta bacteria. ¿Ok? Pregunta número, ¿cuál pregunta le dije? 14. Y si no le pongo la pregunta, me dicen, mentiroso, este man nunca nos tomó. Hombre. Y si les pongo, verán, voy dando clases casi 19, 20 años, y les digo, y no me responden. Sí nos respondimos, pero nos ponía de los artículos. Falsedad. Mujeres. Falsedad total.
Vale, rápido, esto no me interesa, esto no me lo preguntar en el examen. Microorganismos dice, los microorganismos dedicados a estudiar microorganismos que son visibles a través del microscopio. Bla. Esta persona, este holandés, fue la primera persona en 1683 que fue quien empezó a ver los microorganismos con una suma de lentes, ¿sí? Y los describía como animáculos, veía que había vida, ¿sí? Y por último, el término bacteria, derivado del griego bastoncillo, fue la introducción del año 1800 por acá. Bien. Vamos a entrar en materia ya. ¿Qué razón? Ya no. 8 y 14. Vamos. Nos vamos a sacar ahí. Entonces vamos la próxima semana, ya vamos a empezar a ver las formas de las bacterias. Preguntas, De agua. No, dudas, tampoco. reclamos. Las quizzes aquí, los exámenes, En casa. A ver. no sé, eso falta mucho para saber, para responder Después eso. lo averiguamos. Después Espérate. Camila, no preguntes. Cállate. La pregunta. depende cómo se comporten de aquí hasta el No sabía que examen. tenía eso. Ver. Chuta, y el otro grupo, yo no sé por qué la diferencia es tan grande. Aquí somos 13 o 14. El otro grupo son como 30. Mira.